Soy Alberto Cárdenas Barrientos, ex sacerdote jesuita católico y hoy siervo de Jesucristo. Nací en Guatemala, una tierra hermosa que llevo en mi corazón y actualmente tengo 45 años. Fui ordenado sacerdote el 15 de mayo de 1987 en la parroquia de Nuestra Señora de Concepción. A lo largo de mi vida he experimentado cambios radicales que me han llevado a conocer a Jesucristo de una manera personal e íntima. En este testimonio quiero compartir mi conversión, mi liberación y la verdad que encontré en Cristo, basada en lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa verdad es Cristo, y a través de Él podemos encontrar el único camino que nos conduce hacia la vida eterna. Recuerdo que desde muy pequeño, mi padre me contó que fui bautizado cuando tenía apenas 4 meses de vida. Hoy, sin embargo, después de conocer la verdad en la palabra de Dios, rechazo esa doctrina, ya que en las Escrituras no encontré ningún mandamiento que justifique el bautismo de los niños a tan temprana edad. He leído la Biblia en su totalidad 7 veces, de principio a fin, buscando respuestas, y no aparece en ningún lugar la palabra compadre ni padrinos. Esos son conceptos que se han añadido a las tradiciones humanas, pero no son parte de la enseñanza divina que Cristo nos dejó. Mi vida familiar estuvo marcada por los constantes traslados debido a la carrera militar de mi padre. Nos mudamos a un municipio pequeño llamado Sacha-Che, en el departamento de Petén, Guatemala. Fue allí donde a temprana edad conocí al sacerdote Juan Brin de la congregación jesuita. Este hombre tuvo una profunda influencia en mi vida, especialmente durante mis años formativos. Él fue quien plantó en mí la semilla de la vocación sacerdotal desde niño, alentándome a seguir ese camino. Todos los días, cuando me dirigía a la escuela, el padre Juan me detenía en la puerta de la iglesia y me decía con convicción: Rubén, tú tienes madera para ser sacerdote. Esas palabras se grabaron en mi corazón y durante mucho tiempo guiaron mis decisiones y mi futuro. Una experiencia que jamás olvidaré ocurrió cuando era adolescente, mientras limpiaba una de las imágenes de María, la Madre de Jesús. Descubrí, para mi asombro, que la imagen estaba sostenida únicamente por 2 alambres y un simple vestido. Al ver aquello me llené de confusión y corrí a contárselo al padre Juan esperando alguna explicación, pero su respuesta fue pedirme que guardara silencio, diciéndome que la gente depositaba su fe en esa imagen y que no debía cuestionarlo. Sin embargo, para mí, ese momento fue profundamente impactante. No podía comprender cómo era posible que las personas adoraran algo tan vacío, una figura sostenida por alambres. Fue ese instante el que despertó en mí un cuestionamiento profundo sobre las tradiciones que había seguido toda mi vida. Con el tiempo, comprendí que la verdad no se encontraba en las tradiciones o doctrinas de hombres, sino exclusivamente en Jesucristo. Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Así lo dijo en su palabra. Nadie llega al Padre sino por medio de Él. La salvación no está en rituales ni en prácticas humanas, sino en el arrepentimiento sincero y en el entendimiento profundo del inmenso amor de Dios hacia nosotros. Mis años como seminarista, lejos de ser tiempos de paz, fueron de gran lucha interna. Los primeros 3 años de filosofía los pasé en las montañas, participando en una guerra que nunca comprendí del todo. Me dijeron que estaba defendiendo la dignidad de alguien, pero nunca supe con certeza de quién. Esta guerra que manchó de sangre mi país fue especialmente dura para mis hermanos indígenas, personas humildes y necesitadas. En lugar de llevarles el amor y la esperanza que ofrece Jesucristo, lo que hicimos fue empujarlos hacia la desesperación y la delincuencia. Aún hoy esos recuerdos me persiguen, pero sé que forman parte de mi viaje hacia la verdad, un viaje que, gracias a Dios, finalmente me condujo a los pies de Cristo. Hoy, más que nunca, reconozco la profunda necesidad que tiene el ser humano de conocer la verdadera iglesia de Jesucristo y de encontrar el camino que nos conduce a la vida eterna. Al reflexionar sobre los años de mi juventud, recuerdo cómo en ese entonces creía firmemente que había elegido correctamente mi vocación, convencido de que seguir el sacerdocio era el llamado que Dios tenía para mí. Mi corazón latía con fervor por lo que creía y mi mente meditaba sobre los pasos que daba. Sin embargo, ahora entiendo que todo ese camino, aunque bien intencionado, no era el verdadero. Hoy sé que solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, el único sendero hacia la vida eterna. Uno de los momentos más reveladores de mi vida ocurrió durante mi primer año vocacional en la República de Panamá. Junto a mí había 144 jóvenes que, como yo, buscaban entregar sus vidas al servicio de Dios. Sin embargo,
Quedé profundamente impactado al descubrir que un cuarto de ellos enfrentaba graves problemas relacionados con la homosexualidad, algo que nunca esperé encontrar en un ambiente dedicado a la fe. A pesar de esa realidad, muchos de nosotros nos manteníamos enfocados en seguir la voluntad de Dios y en alcanzar la salvación. O al menos eso creíamos. Cuando regresé a Guatemala, con el corazón lleno de preguntas, hablé con mi padre y con mi consejero espiritual sobre lo que había presenciado. Ambos me respondieron con la misma afirmación: has hecho un juramento y debes cumplirlo. Esa respuesta no me daba paz, pero en ese momento lo acepté. Hoy, al mirar hacia atrás, me pregunto por qué no entendí antes el propósito que Jesucristo tenía para mí. Me pregunto cómo pude haber tardado tanto en descubrir lo que Él había preparado para mi vida, la verdadera misión que me llamaba, a pesar de todo, incluso en medio de esas dificultades. Ahora puedo alabar y glorificar a Jesús con absoluta libertad. Sé que su sangre preciosa ha limpiado mi alma de todo pecado y que gracias a su sacrificio en la cruz del Calvario soy merecedor de la salvación. Me habían dicho que Jesucristo fue el primer revolucionario del mundo, que habló con verdad en un mundo ensangrentado y que luchó por la justicia. Pero mientras yo me encontraba en medio de esa guerra, no lograba entender cómo mis acciones reflejaban esa supuesta verdad. Sentía que mis manos estaban manchadas de la misma sangre que Jesucristo había venido a redimir. Un día decidí que no podía continuar sin buscar respuestas y me dirigí a un lugar llamado Las Cruces, en el municipio de La Libertad, Petén, donde vivía mi padre. Esa noche, él estaba en una fiesta en un destacamento militar cercano, vestido de gala. Cuando llegué a la casa y lo vi, su rostro se llenó de asombro y miedo porque creía que yo estaba en el extranjero. Me miró confundido y me preguntó: ¿quién es usted, señor? Al quitarme el gorro pasamontañas, revelando mi barba larga y mi cabello que caía hasta los hombros, me reconoció. ¿Eres Rubén?, me dijo con incredulidad. Yo le respondí: sí, papá. Su siguiente pregunta me dejó claro que no comprendía mi situación. ¿Qué haces aquí? Con el corazón en la mano, le dije: papá, vengo para que conozcas la verdad. Vengo a decirte que me convertí en un delincuente peleando en una guerra que no es mía. Estoy luchando contra mi propia gente, contra hermanos que llevan en sus venas la misma sangre indígena que corre por las nuestras. Mi padre, con lágrimas en los ojos, me miró y dijo las palabras que aún resuenan en mi mente: no lo sé, hijo, pero si crees que conoces la verdad, lucha por ella. Cerró la puerta, subió a su automóvil y se marchó. Esas fueron las últimas palabras que escuché de él esa noche, antes de que recibiera una llamada que me ordenaba presentarme en la capital del país. Esa noche fue un punto de inflexión en mi vida, y esas palabras de mi padre se convirtieron en el impulso que me llevó a buscar la verdad más allá de las doctrinas humanas. Recuerdo con claridad cómo una avioneta me llevó desde el aeropuerto de Flores, en Petén, hasta la capital de Guatemala. En cuanto llegué, me ordenaron que debía cortarme el cabello y afeitarme la barba, ya que me enviarían al extranjero. En medio de toda la confusión les pregunté por qué, siendo guatemalteco, debía abandonar empuñado armas ni peleado directamente en la guerra. Pero no obtuve una respuesta clara, solo órdenes que debía acatar sin cuestionar. El 28 de julio de 1981 fui enviado al exilio. La razón, me dijeron, era porque la conversación que había tenido con mi padre representaba un peligro, lo que hacía inseguro que permaneciera en Guatemala. Mi destino inicial fue Vicenza, en la República de Italia. Allí pasé 2 años en la Universidad Católica, sumido en mis estudios. Posteriormente fui transferido a la Universidad Católica de Sevilla, en España, donde cursé mi 3er año en teología. Era un tiempo de estudio y reflexión, pero también de distanciamiento de mi familia y de mi tierra. Después me enviaron a la Universidad Católica de Toronto, en Canadá, para cursar mi 4.º año de teología. Fue allí donde logré la ordenación como diácono. En ese momento sentí que había alcanzado un punto alto en mi vida, creyendo que al regresar a Guatemala, mi padre se sentiría orgulloso de mí y que mi familia celebraría mis logros en el extranjero. Estaba lleno de entusiasmo, con la idea de que había cumplido lo que se esperaba de mí y esperaba con ansias lo que vendría después. Me informaron que debía continuar mis estudios con un año de Derecho Canónico en Sao Paulo, Brasil. Recibí la noticia con emoción, convencido de que esta experiencia solo enriquecería mi formación. Me veía a mí mismo regresando a Guatemala, aún más preparado, con una mayor comprensión de la ley eclesiástica. Después de completar mi año en Brasil, volví a Panamá por un corto periodo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que mi superior me comunicara que sería enviado de vuelta a Guatemala. Era 1987
Y ese año marcaría un antes y un después en mi vida. Cuando llegué a Guatemala, bajé del avión vistiendo mi hábito negro, con un cordón blanco que arrastraba por el suelo, y mis manos escondidas dentro de las mangas, como era costumbre en el clero. En mi corazón, esperaba encontrar a toda mi familia reunida, esperándome con una gran fiesta en la terminal aérea. Sin embargo, al llegar, solo algunos de mis familiares estaban presentes. Algo no estaba bien. Recuerdo que, con preocupación, les pregunté por qué no habían venido todos a recibirme. Fue entonces cuando uno de ellos, con lágrimas en los ojos y la voz quebrada por el dolor, me dio la noticia más devastadora que jamás hubiera imaginado. Padre Alberto, a papá lo asesinaron 3 días después de que te fuiste. También mataron a Rodrigo y Antonio. Amanda, junto con sus 5 hijos y su esposo, tampoco están. Todos fueron asesinados. El dolor que sentí en ese momento fue indescriptible, como si me hubieran arrancado el alma. No pude soportarlo. Me arrodillé en el suelo de la terminal, cubierto de polvo, y manché mis manos con ese mismo polvo mientras susurraba: sangre de Dios. El dolor y la rabia que me invadieron eran insoportables. Saber que mi familia había sido masacrada me llenó de odio. En ese instante la ira se apoderó de mi corazón, y con un rencor incontrolable juré venganza. Dije con todo el odio acumulado en mi interior: voy a matar a uno por uno de los responsables. Eran palabras cargadas de rencor y amargura, palabras que en ese momento no sabía que Cristo cambiaría con el tiempo, pero que en su momento fueron mi única forma de procesar el inmenso dolor. Tras el asesinato de mi familia, me mandaron a descansar por 3 días. Durante ese tiempo estuve en San Gonzalo, buscando un respiro a la tragedia que había invadido mi vida. Luego me trasladaron a un lugar llamado Entre Ríos, en Puerto Barrios y Sabana. Allí conocí a 2 sacerdotes franciscanos y a un diácono que era conocido por el apodo de Garañón. Al escuchar este apodo, pregunté con curiosidad el motivo detrás de tal sobrenombre, y lo que me contaron me estremeció. Me explicaron que algunas jóvenes llegaban a la iglesia en estado de embarazo, y el diácono estaba involucrado en esos hechos. No podía creer lo que escuchaba. La corrupción en la iglesia, que yo había considerado mi refugio espiritual, me llenaba de preocupación. Queriendo saber más, le hice preguntas al diácono sobre la situación. Sus respuestas fueron aún más perturbadoras. Le pregunté si, cuando yo fuera sacerdote, también tendría la libertad de tener relaciones con mujeres. Su respuesta fue sencilla y despreocupada: claro que sí. Esa respuesta dejó en evidencia el nivel de corrupción y descomposición que existía en el entorno clerical en el que me había formado. Aquello fue otro golpe a mi fe en la institución, y fue entonces cuando comencé a cuestionar con más de mi vida. Poco después, fui enviado a Nueva Concepción, un lugar que marcaría un punto de inflexión en mi vida. Allí conocí a un sacerdote cuya conducta desestabilizó por completo mi vocación religiosa. Este hombre, a pesar de vestir su hábito religioso durante el día, por la noche se convertía en alguien completamente distinto. Se dedicaba a estafar a los campesinos locales, pidiéndoles dinero con la falsa promesa de conseguirles tierras. Para mí fue un golpe fuerte ver a alguien que, como yo, había sido formado para servir a Dios, comportarse de manera tan corrupta y engañosa. Aquello me afectó profundamente y me vi reflejado en él de una forma que jamás hubiera imaginado, lo que intensificó mi conflicto interno. Un día, cansado de la situación, enfrenté al sacerdote. No pude contener más mi frustración y le hablé fuerte, recriminándole que lo que estaba haciendo era incorrecto, que no se podía engañar a la gente de esa manera. La reacción del sacerdote fue inmediata y defensiva. Llamó al arzobispado para reportar lo que había sucedido, y pronto recibí una citación para pasar un tiempo bajo supervisión en ese lugar. Sentí que mi voz había sido silenciada y que la institución no estaba dispuesta a reconocer la verdad. El 10 de abril de 1989, durante mi tiempo en el arzobispado, el obispo metropolitano se acercó a mí con una noticia inesperada: Alberto, prepárate, porque serás ordenado sacerdote. No pude contener mis emociones y comencé a llorar de alegría. Le pregunté cuándo sería la ordenación, y él me respondió: el 13 de mayo. Apenas tenía unas semanas para preparar todo, y aunque la emoción era fuerte, también lo era la duda que comenzaba a surgir dentro de mí. Una duda sobre si este era realmente el camino que debía seguir. Llegó el día esperado, un día que marcaría un antes y un después en mi vida.
me pasearon por los barrios cercanos a la parroquia de Nueva Concepción en una celebración que sentí ajena. A las 4 de la tarde, el obispo de la diócesis impuso sus manos sobre mí, ordenándome sacerdote. Aquel momento, que para muchos sería la cúspide de una vocación religiosa, fue para mí el inicio de un camino que Cristo mismo transformaría. Al finalizar la ceremonia, me levantaron y me dijeron que debía concelebrar con el obispo, simbolizando que en ese momento me estaba casando con la Iglesia Apostólica Romana. Era un vínculo sagrado, pero para mí ese día también fue sombrío y confuso. Después de la misa, me dejé llevar por la presión del entorno. Comencé a beber con algunos de mis familiares, sin prever las consecuencias. Al día siguiente, desperté en mi cama, aturdido y confundido, con mi hábito manchado de lodo y sangre. Pregunté qué había sucedido y me contaron que había tenido una pelea con algunos catequistas e invitados de la iglesia. Sin embargo, no recibí más detalles y todo quedó envuelto en una especie de silencio incómodo, como si aquello no hubiera ocurrido. Parecía que el incidente había sido olvidado, pero para mí era solo una señal más del conflicto interno que vivía. 3 días después, me asignaron una parroquia, la parroquia de San Francisco de Asís, en el municipio de Cuilapa, en el departamento de Santa Rosa. Mi llegada allí me ofreció la oportunidad de reencontrarme con 2 sacerdotes franciscanos que había conocido anteriormente en Entre Ríos, Puerto Barrios y Zabal. En un principio, esto me trajo algo de consuelo, pues pensé que contar con ellos me daría un apoyo en mis primeros pasos como sacerdote. Sin embargo, en Cuilapa me encontré con nuevos desafíos. El coro de la iglesia estaba formado por 5 ancianas y con el deseo de hacer algunos cambios, le pedí a mi sacristán, Raimundo, que reemplazara a las ancianas por jóvenes. Cuando me preguntó la edad de los jóvenes que deseaba en el coro, le dije que fueran entre 15 y 17 años. 11 meses después de haber reorganizado el coro de la iglesia con jóvenes, una de las muchachas se acercó a mí con una revelación que cambiaría mi vida para siempre. Me dijo que estaba embarazada. Al escuchar sus palabras, sentí como si el mundo se detuviera por un instante. Desconcertado y abrumado por la sorpresa, le pregunté de quién era el bebé, esperando en el fondo que su respuesta fuera diferente a lo que temía. Con calma, me miró a los ojos y dijo: «Es de usted, padre». Sus palabras cayeron como un balde de agua fría sobre mí. Ella ya había hablado con el obispo auxiliar de la arquidiócesis, quien estaba a cargo del departamento de Santa Rosa. Desesperado y angustiado por la gravedad de la situación, fui a la casa del obispo para explicarle lo sucedido, esperando alguna respuesta o ayuda. Sin embargo, en lugar de consuelo, el obispo me informó que la situación era aún más grave de lo que yo imaginaba, ya que la joven había confesado ante él antes de hablar conmigo. Era evidente que recibiría un castigo por lo ocurrido, aunque en ese momento no sabía la magnitud de las consecuencias que se avecinaban. Sin muchas explicaciones ni oportunidad de defensa, fui trasladado rápidamente a otra diócesis. Me enviaron a un municipio caluroso, un lugar que parecía alejado de todo, sumido en un ambiente de pecado. Me alejaron de mi entorno conocido, dejándome en un lugar que parecía estar lleno de oscuridad. Sin embargo, lo que no sabía en ese momento era que Dios tenía algo preparado para mí en ese lugar. Una oportunidad para que mi vida cambiara drásticamente. Allí, en el municipio de Coatepeque, en el departamento de Quetzaltenango, conocí a una joven llamada Floridalma. Ella se convirtió en mi amiga, aunque nuestra relación estaba cargada de tensión. Floridalma y yo discutíamos con frecuencia. Ella, desafiante, me decía que un día iba a revelar a todo el mundo que vivía conmigo, algo que para mí representaba una amenaza constante. Yo, temeroso de que cumpliera su promesa, intentaba silenciarla, ofreciéndole lo que ella quisiera a cambio de su silencio. Pero la situación se salió de control el 15 de diciembre de 1991. Esa noche, antes de la misa de las 7 de la tarde, Floridalma me dijo que iba a entrar en la iglesia y gritar frente a todos que vivía conmigo. Su amenaza me llenó de pánico y sabía que debía actuar rápido. Ordené a mi sacristán que se posicionara en una puerta de la iglesia y a un policía en la otra, dándoles instrucciones claras. Si Floridalma se acercaba, no debían dejarla entrar. Además, les pedí que, si lograba entrar, la sacaran de inmediato, la subieran a mi carro y la llevaran a un río cerca de Tecunumán para deshacerse de ella. Cuando me preguntaron por qué tomaba medidas tan drásticas, les respondí que los protestantes le habían pagado para difamarme, para que dijera mentiras sobre mí y sobre la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana. Aquella noche,
Floridalma no apareció. Sin embargo, la tensión se mantuvo presente durante toda la misa, una ceremonia que se convirtió en la más breve que jamás había celebrado. No hubo consagración ni homilía, simplemente me dirigí a los fieles y dije: hermanos e hijos míos, podéis ir en paz, porque la liturgia ha terminado. Con esas palabras concluí la misa, pero dentro de mí seguía latiendo el temor y la incertidumbre. Después de la misa, una mujer se acercó y me preguntó si me sentía bien. Le dije que no, que estaba un poco mal del corazón, pero que pensaba que con un trago de licor podría mejorar. La mujer, con una rapidez que me sorprendió, fue a comprarme un trago y me lo trajo hasta la iglesia. Me lo tomé y en ese momento sentí la necesidad de irme. Le pedí a mi sacristán que cerrara la puerta de la iglesia porque me iba a marchar, y así lo hice. Salí de la iglesia, cerré las puertas detrás de mí, me quité el hábito y colgué la estola. Por un breve momento decidí convertirme en un hombre común y corriente, aunque sabía que esa decisión traería consigo serias consecuencias. Los días 15, 16 y 17 de diciembre los pasé sumido en el alcohol, bebiendo sin descanso en un bar, intentando ahogar el temor y la culpa. Fueron 3 días de embriaguez ininterrumpida. Sin embargo, el día 18, a pesar de mi estado, tuve que cumplir con mis obligaciones religiosas. Celebré 2 misas, una a las 10 de la mañana y otra al mediodía. A pesar de todo, mi rol como sacerdote seguía siendo una obligación que no podía evitar, aunque en mi corazón sabía que mi vida estaba al borde de un cambio inevitable. A eso de la 1:30 de la tarde me encontraba de pie frente a los muros del templo, sumido en mis propios pensamientos, cuando apareció un hombre que cambiaría el rumbo de mi vida. Era un joven de aspecto humilde, descalzo, con ropas sencillas y un semblante tranquilo que contrastaba con mi propio desconcierto. Se detuvo justo enfrente de mí y, con una calma inquebrantable, me saludó con unas palabras que resonarían profundamente en mi ser. «Buenas tardes, sacerdote», me dijo con respeto. Sorprendido, le respondí de inmediato. «¿Por qué no me dices padre?». Sin vacilar, él replicó: «Usted sabe bien que padre solo hay uno, el que está en los cielos. Usted es un sacerdote, un presbítero ordenado por la Iglesia Católica Apostólica Romana». No podía entender cómo alguien como él, descalzo y sin pretensiones, podía hablar con tanta convicción. Empezamos a hablar, y debo admitir que en mi frustración le respondí con palabras duras, casi agresiva. Pero este hombre, lejos de alterarse, mantuvo su serenidad, desgastada, sacó una Biblia vieja y deteriorada y me invitó a hablar de Dios, algo que en ese momento no esperaba. Curioso, le pregunté quién era realmente, esperando una respuesta convencional. Sin embargo, él soltó una risa suave y dijo: «Soy hijo de un rey». Aquella afirmación me desconcertó. ¿Cómo un hombre tan humilde, sin siquiera zapatos en los pies, podía afirmar que era hijo de un rey? Con una mezcla de incredulidad y desconcierto, le pregunté cómo era posible que él, con su apariencia tan simple, pudiera decir algo así. Entonces, con una mirada serena, me respondió: «Mi reino no está aquí en la tierra, sino allá, en la patria celestial», señalando hacia el cielo con un gesto que me hizo dudar por primera vez en mucho tiempo. Esa respuesta, aunque aparentemente sencilla, abrió en mí una grieta de reflexión. A pesar de ello, lo desestimé rápidamente y le dije con tono sarcástico: «Eres protestante, un aleluya de esos que gritan mucho». Él, lejos de ofenderse, sonrió y respondió con calma: «Sí, pero para la honra y gloria del Señor Jesús». Su serenidad me descolocó. Durante nuestra conversación, el joven me citó varios pasajes de la Biblia. Con tranquilidad, me hizo una pregunta que me dejó sin respuesta. «Sacerdote, dígame en qué parte de la Biblia dice que María está en los cielos». Yo, como sacerdote, había leído la Biblia 7 veces, pero en ese momento no encontré respuesta. Sabía que no existía tal texto. Luego, con otra pregunta directa, me desafió aún más. ¿En qué parte de su Biblia dice que usted puede perdonar pecados? Me quedé en silencio, porque sabía que no había un pasaje que respaldara esa práctica. No había en las Escrituras nada que nos autorizara como hombres a perdonar los pecados de otros. El joven entonces me citó el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 7, donde dice: «¿Quién puede perdonar los pecados, sino solo Dios?». Aquella verdad golpeó mi conciencia con una fuerza inesperada. Por primera vez sentí que algo dentro de mí comenzaba a cambiar. Me di cuenta de que solo Dios tiene el poder para perdonar y transformar una vida. Este hombre no hablaba solo de teoría, me compartía su propia experiencia. Me contó cómo Dios había transformado su corazón, liberándolo del odio y la amargura, llenándolo de paz y esperanza. Me habló de la vida eterna y de la necesidad de enseñar el Evangelio de Jesucristo. Después de 3 horas de intensa conversación, el joven me invitó a asistir a un culto en su iglesia. Al principio dudé,
y le pregunté por qué debía ir. Su respuesta fue sencilla: para escuchar alabanzas y la palabra de Dios. No pierdes nada con ir. Aunque seguía dudando, acepté la invitación. Entonces, con una sonrisa, me dijo: mañana te invito a que vengas a nuestra iglesia y escuches la misa. Incluso me prometió que invitaría a su congregación para escucharme predicar. Me dijo con convicción que ellos creían que Jesucristo es el único camino hacia la vida eterna. Aquella conversación sembró en mí algo que no entendía en su totalidad. Las palabras de aquel hombre resonaban en mi interior, aunque todavía no estaba preparado para aceptar por completo lo que significaban. No obstante, esa tarde marcó el inicio de un cambio que, en los días siguientes, transformaría por completo mi vida y mi entendimiento de la fe. Decidí aceptar la invitación y fui al templo evangélico, aunque sin muchas expectativas. No estaba convencido de lo que iba a presenciar, pero quise comprobar por mí mismo si lo que decían era cierto. Al entrar, todo me resultaba ajeno. Las alabanzas comenzaron y aunque la música resonaba en todo el lugar, sentía que no pertenecía allí. Mi incomodidad aumentó cuando pusieron a una anciana de unos 75 años a cantar. La mujer parecía no detenerse. Cantó lo que me parecieron 18 coros y 9 alabanzas. Más de 1 hora y media de estar de pie, aguantando lo que consideraba un interminable desfile de cánticos. Sin embargo, y para mi sorpresa, en medio de todos esos coros, hubo uno en particular que tocó algo profundo en mi corazón. Recuerdo claramente las palabras que aún resuenan en mi mente hasta el día de hoy. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviéndole al Señor? Nueva criatura soy. No pude evitarlo. Las lágrimas brotaron de mis ojos sin control. Aquel coro no era como los demás. De alguna manera inexplicable, resonaba en lo más profundo de mi ser, como si esas palabras se dirigieran directamente a mi alma, a mi propia lucha interna. Las barreras que había construido en torno a mi corazón comenzaron a tambalearse, aunque todavía no lo entendía del todo. Después de las alabanzas, un hombre de baja estatura, de aproximadamente 1,5 metros, subió al púlpito. Su presencia parecía insignificante, pero cuando empezó a predicar, su voz llenó todo el espacio. Aún tengo presente la cita que utilizó, Apocalipsis 21:6. Hablaba con una autoridad que no esperaba, y durante su predicación lanzó una pregunta que me golpeó duramente. Hermanos, díganme, ¿qué tienen las imágenes? Inmediatamente, la gente en la congregación empezó a voltear hacia mí, como si supieran que esa pregunta me afectaba. Gritaban con fervor: cucarachas, alacranes, cuevas donde se esconden los insectos. Aquellas palabras hirieron mi orgullo y despertaron una ira que no pude contener. Esa noche, ya en casa, mientras trataba de asimilar lo sucedido, me llené de rabia. Estaba decidido a vengarme por lo que había considerado una ofensa hacia mis creencias. En ese momento llevaba puesto un pantalón debajo de la camisa y tenía conmigo una pistola 9 milímetros marca Tanfoglio. En mi enojo, tomé la pistola y la cargué, decidido a disparar al pastor por lo que había dicho sobre las imágenes y, en mi mente, por haber insultado a la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana. Pensé: hoy te vas a morir, pastor, por tus palabras blasfemas. Sin embargo, el pastor terminó su predicación antes de que yo pudiera actuar. Hizo una invitación para que aquellos que quisieran aceptar a Jesucristo se acercaran al frente. Me puse de pie de inmediato, pero no para aceptar la invitación, sino para salir corriendo de ese lugar. Estaba consumido por la ira y no podía soportar un segundo más en ese ambiente. Al llegar a la puerta, dispuesto a irme, un hombre de pequeña estatura me detuvo. Su rostro mostraba calma y con una voz suave me preguntó si yo era cristiano. Molesto, saqué el crucifijo que llevaba en el bolsillo de mi camisa, lo sostuve frente a él y le dije: soy el padre del pueblo, en el municipio de Coatepeque. Su reacción no fue la que esperaba. Con una sonrisa tranquila, simplemente me dijo: arrepiéntase porque Cristo le ama. Aquellas palabras, pronunciadas con tanta paz, hicieron que mi rabia se desvaneciera por un instante, aunque aún no estaba preparado para entender su verdadero significado. Ese encuentro me dejó perturbado. No entendía cómo personas tan sencillas podían tener una fe tan firme, mientras yo, a pesar de todo mi conocimiento y formación, sentía que algo en mi interior estaba profundamente roto. Salí de allí y regresé a mi parroquia, pero algo en mí ya no era el mismo. Esa noche, al entrar en mi cuarto, una inquietud profunda no me dejaba en paz. Sentía un conflicto en mi interior, una batalla entre lo que siempre había creído y lo que acababa de experimentar. Frente a mí
estaba una imagen de María, una que había traído de Italia, una imagen fosforescente que solía admirar por su belleza. Apagué la luz y en la oscuridad comencé a hablarle con una mezcla de desesperación y desafío. María, esta noche escuché a un hombre, un pastor protestante, y él dijo que tú no tienes poder. Pero yo quiero que me demuestres lo contrario. Haz un milagro, María. Quiero verte caminar. Si realmente tienes poder, quiero que camines ahora mismo. Esperé, observando con detenimiento la figura iluminada en la penumbra de la habitación. Pero la imagen no se movió. No sucedió nada. De pie en esa oscuridad, una verdad incómoda comenzó a filtrarse en mi corazón. La imagen no podía hacer lo que yo le pedía, porque como dice la palabra de Dios, los ídolos no tienen poder. Aunque tengan boca, no hablan. Aunque tengan oídos, no oyen. Aunque tengan ojos, no ven. Y aunque tengan pies, no andan. Esa revelación me golpeó de manera contundente, más allá de lo que quería aceptar. Frente a mis ojos tenía la confirmación de algo que ya había leído tantas veces en la Biblia. Jesucristo, en cambio, no quedó colgado en la cruz. Fue bajado de ella, fue sepultado y al tercer día resucitó. Hoy está sentado a la diestra del Padre y vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, para llevarnos a las bodas del Cordero. A medida que estas verdades resonaban en mi mente, comprendí que mi fe había estado dirigida hacia lo incorrecto. Había puesto mi confianza en imágenes y tradiciones que no podían dar vida. Lamentablemente, el ser humano de hoy sigue aferrado a esas mismas tradiciones, a esas mismas imágenes vacías, negándose a ver las maravillas que Dios ofrece. Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Y sin embargo, muchos siguen fabricando dioses falsos, adorando lo que no tiene poder. La palabra de Dios es clara: no te hagas dioses delante de mí, porque yo soy Jehová, tu Dios celoso. En los Salmos se nos dice: avergüéncense los que sirven a imágenes de talla de hombre, póstrense a él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró. Esa noche me quedé despierto en una tortura interna que no me permitió cerrar los ojos. Las palabras de ese pastor, las verdades bíblicas, todo resonaba en mi mente sin descanso. Sentía que el peso de la verdad estaba cayendo sobre mí, rompiendo todo lo que hasta ese momento había sostenido. Escuché el canto de los gallos cuando comenzó a amanecer, anunciando un nuevo día, pero mi espíritu estaba agotado. Era el 19 de diciembre, un día para el que tenía grandes planes. Sin embargo, no sabía que Dios, en su infinita sabiduría, estaba a punto de derrumbar todas mis expectativas en un solo momento. Comencé el día como de costumbre, celebrando una misa para matrimonios, seguida de otra, esta vez para un cortejo fúnebre. Aparentemente todo transcurría con normalidad. Sin embargo, a las 5:30 de la tarde, noté algo que alteraría el rumbo del día. A lo lejos, vi nuevamente al hombre humilde que había conocido días atrás. Esta vez, su aspecto había cambiado ligeramente. Ya no estaba descalzo. Ahora llevaba zapatos y se había cambiado de ropa. Lo observé mientras caminaba hacia mí desde aproximadamente 2 cuadras. Y me pregunté con impaciencia: ¿qué viene a hacer aquí este hombre? Si su iglesia está a 5 cuadras de la mía. A medida que se acercaba, noté que caminaba con una firmeza que no había percibido antes. Su aspecto seguía siendo sencillo, pero había algo en su presencia que lo hacía parecer más imponente, como si fuera guiado por una misión clara. Se detuvo frente a mí y me saludó de nuevo, tal como lo había hecho la primera vez. Buenas tardes, más sacerdote. No pude evitar sentir irritación al verlo otra vez allí. Y con tono molesto le respondí: ¿por qué vuelves aquí? Tu iglesia está a 5 cuadras. Esta vez la molestia me superó y le insulté aún más fuerte que la vez anterior, buscando provocarlo. Pero el hombre no se alteró en lo más mínimo. Entre nosotros había 3 gradas y desde esa distancia le dije con rabia: si no te vas ahora mismo, voy a golpearte. Te sacaré a patadas de aquí. Pero él, sin perder la calma, me miró serenamente y respondió con firmeza: baje y golpéeme si quiere, pero vengo a hablar con usted. La verdad, y solo la verdad, es Cristo Jesús. Algo en su tono me desconcertó profundamente. Volvimos a hablar, pero su manera de hablar seguía perturbándome porque sentía que había algo más profundo detrás de sus palabras, algo que yo no podía comprender del todo. Durante la conversación comenzó a orar y mientras lo hacía, decía en voz alta: Dios mío, por la sangre bendita de tu Hijo Jesucristo, que Él derramó en la cruz del Calvario, ato al demonio en este momento. Al escuchar esas palabras, una mezcla de confusión y sorpresa me invadió. Empecé a mirar a mi alrededor buscando el demonio del que hablaba. Pero lo que no sabía en ese momento era que el demonio
al que se refería no estaba fuera, sino dentro de mí, arraigado en mi propio corazón. Este hombre, sin saberlo, me estaba dando una oportunidad para ver la luz de Jesús que yo había ignorado durante tanto tiempo. Él me estaba mostrando un camino hacia la salvación que yo no había considerado, un camino que Jesús ya había preparado para mí, aunque yo no lo comprendiera. Me invitó nuevamente al culto, y esta vez, sin saber exactamente por qué, le respondí: si me esperas unos 15 minutos, iré contigo. Antes de aceptar por completo, le reproché lo que había sucedido la noche anterior. Los cantos y la predicación del pastor me habían molestado, pero él, con calma, me miró y dijo: hoy habrá fiesta en los cielos. Hoy es un gran día para la iglesia. Intrigado por sus palabras, le pregunté por qué decía eso con tanta seguridad. Fue entonces cuando me reveló algo que me dejó sin palabras. Sacerdote, aunque usted no lo crea, hoy a las 3 de la mañana hablé con Jesucristo. Un ángel de Jehová vino hasta mí y me dijo que hoy se terminaría su carrera religiosa, que hoy usted entregaría su corazón a Jesús. No pude aceptar lo que estaba escuchando. Eso no es posible, le respondí. Recuerde que he estudiado durante 22 años. Años difíciles de formación y esfuerzo. Soy maestro de educación primaria, obtuve mi título en la Escuela Normal para Varones de Santa Elena, Petén. Pasé 3 años estudiando filosofía, 4 años más en teología. Luego, un año de noviciado menor, seguido de otro año de noviciado mayor, con votos, y finalmente mi ordenación sacerdotal. No es algo que se pueda acabar de la noche a la mañana. Me negaba a aceptar que todo lo que había construido en mi vida religiosa pudiera llegar a su fin tan repentinamente. Me sorprendió profundamente que aquel hombre tan humilde y sencillo pudiera hablarme del Evangelio de Jesucristo con tanta convicción y valentía. Lo llamé en mi interior el inédito hermoso, porque nunca habría imaginado que alguien sin educación formal o estudios teológicos pudiera llegar hasta la puerta de mi iglesia, mi propia parroquia, para decirme que Jesucristo era el único camino hacia la vida eterna. Esa fue la 3ª vez que me enfrentaba a esa verdad. Recuerdo haberlo invitado a entrar a la iglesia, algo que no suelo hacer con tanta facilidad. Señalando el crucifijo que colgaba en el altar, le dije: mira, yo tengo a Jesucristo ahí. Su respuesta fue directa y desconcertante: ese no es real. Está hecho de madera, a imagen del hombre, como el hombre lo quiso hacer. Del Cristo que yo te hablo es real, porque salva, porque cambia, porque dignifica al hombre. Es el Cristo de la gloria, el Cristo vivo. Esa declaración me molestó, pero también me confundió. Insistí diciendo que hablábamos del mismo Cristo, pero su respuesta fue contundente: no, el mío no está pintado de negro, el mío es real y quiero que lo veas. Mientras lo escuchaba, no podía comprender cómo un hombre tan sencillo, sin los estudios y la formación que yo había recibido, podía hablarme con tanta seguridad y profundidad sobre Cristo. Mi mente, acostumbrada a la lógica y al dogma, no podía procesar lo que este hombre me decía, y la frustración crecía dentro de mí. Le pedí un momento para cambiarme de ropa y me retiré. Esa noche, lleno de pensamientos oscuros, tomé mi pistola y le cambié la tolva por una más pequeña, cargándola con 5 balas de plata. Había decidido que dispararía al hombre que me había hablado de Dios. Mientras caminábamos hacia una parte oscura, la tensión se acumulaba en mi interior. De repente, el hombre se giró y me abrazó sin previo aviso. Le pregunté con sorpresa: ¿qué te pasa? ¿Por qué me abrazas? Y entonces, con una serenidad que me dejó helado, me dijo que Dios le había revelado que yo llevaba una pistola en la cintura, cargada con 5 balas de plata, y que planeaba usar una contra él. Mi corazón se aceleró de inmediato. ¿Cómo podía saber eso? ¿Cómo podía conocer cada uno de mis movimientos? En mi mente, lo primero que pensé fue: este hombre no es protestante, es un brujo, porque lo sabe todo. Pero él, manteniendo su calma, me dijo con suavidad: no, no soy brujo. Es sencillamente que Dios quiere enseñarte el camino y me está usando como medio para llegar a ti. Sus palabras me dejaron atónito, y aunque luchaba por aceptarlas, algo dentro de mí sabía que lo que decía era cierto. Finalmente, entramos juntos al templo. Dentro había entre 43 y 45 personas congregadas. Un joven muy educado comenzó el servicio con la entonación de 3 coros. Luego, el pastor subió al púlpito y dijo algo que me enfureció de inmediato. Hermanos, esta noche la iglesia se engalana. Tenemos aquí al sacerdote del pueblo y queremos invitarlo a que venga al frente, a que nos hable, a que nos testifique qué siente al estar en la iglesia de Jesucristo en comparación con celebrar misa en su iglesia. Esa última frase fue la gota que colmó mi paciencia. La ira me invadió por completo. Me levanté de golpe lleno de rabia y mientras caminaba hacia el púlpito, me convencí de que este pastor debía tener rameras ocultas en su iglesia.
Cuando llegué al frente le arrebaté el micrófono con violencia, dispuesto a confrontarlo. Sin embargo, algo inesperado sucedió en ese instante. Apenas sostuve el micrófono, mis pies comenzaron a temblar y ese temblor se extendió a todo mi cuerpo. Era como si mi propio cuerpo estuviera fuera de control. Sudaba más de lo que nunca antes había sudado y comencé a preocuparme seriamente. Algo desconocido estaba ocurriendo, algo que escapaba de mi comprensión y control. Al darme la vuelta para observar a la congregación, lo que vi me dejó completamente asombrado. No vi a las personas comunes que esperaba encontrar. En lugar de eso, lo que apareció ante mis ojos fueron ángeles. Ángeles que cantaban, adoraban, alababan y danzaban en aquel lugar. Hombres y mujeres vestidos de blanco, pero no con ropa común, sino con una vestimenta celestial. Lo más impactante de todo fue que sus brazos no eran de carne, sino alas blancas y enormes que se movían con gracia y poder. Sentí una frescura indescriptible dentro del templo, una especie de viento espiritual que traía consigo una sensación de paz y gozo que nunca había experimentado. Era como si algo sabroso, algo sobrenatural, estuviera ocurriendo justo en ese momento. Me envolvía una certeza. Un milagro estaba sucediendo frente a mis ojos. No tuve que pensarlo demasiado. De repente, como si una fuerza mayor guiara mis acciones, comencé a levantar mi mano. Miré el reloj y vi que eran las 8:15 de la noche. Con una voz quebrada por la emoción y lágrimas en mis ojos, pronuncié las palabras más hermosas y transformadoras que jamás había dicho en mi vida. Vengan y oren por mí, porque hoy acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. En ese instante, mi cuerpo no resistió más y caí de rodillas. La congregación, que ya estaba vibrando de emoción, rompió en llanto, alabanzas y gritos de gloria a Dios. Los aleluyas y amén resonaban por todo el templo, como si fueran parte de una fiesta celestial. Era algo que nunca antes había experimentado ni imaginado. Mientras todo esto sucedía, yo no podía levantarme del suelo. Lo intenté varias veces, pero algo me impedía hacerlo. Mi cuerpo no respondía, como si una fuerza divina me retuviera allí en un acto de profunda sumisión espiritual. Sabía que algo monumental estaba ocurriendo dentro de mi ser, pero aún no lograba entenderlo completamente. Era como si mi alma estuviera en un proceso de renovación, de transformación, y no tenía control sobre lo que sucedía. Finalmente, cuando logré ponerme de pie, noté que algo había cambiado radicalmente en mí. Aunque a simple vista no veía nada diferente, algo profundo había nacido en mi corazón. Sentí una paz inmensa, una felicidad abrumadora que no había experimentado nunca antes. Me di cuenta de que eran ya la 1 de la madrugada y las lágrimas que había derramado junto con las de la congregación seguían fluyendo sobre el piso del templo. En ese momento supe que algo en mí había renacido. Ya no era el sacerdote Alberto Cárdenas Barrientos. Había dejado atrás esa identidad para convertirme simplemente en Alberto Cárdenas, un hermano protestante, un seguidor más de Cristo. Sin embargo, no tenía idea de las consecuencias que esta transformación traería a mi vida. A partir de ese momento, aquellos que antes me habían tenido en alta estima como sacerdote comenzaron a despreciarme. Los mismos que un día me habían honrado ahora me veían como un traidor. Los siguientes 10 años fueron de victoria en Cristo Jesús. A pesar de los desafíos, recorrí América Central, América del Norte, América del Sur e incluso algunos países de Europa, predicando la palabra de Dios y compartiendo mi testimonio de transformación. Pero esos años de predicación vinieron acompañados de una cadena de atentados en mi contra. Intentaron asesinarme en múltiples ocasiones, con el objetivo de silenciar mis labios y evitar que continuara hablando del camino que había encontrado, de la vida nueva que Cristo había implantado en mi corazón. Un año después de haber comenzado a predicar, fui secuestrado en Puerto Barrios, en Zabal, mientras participaba en una campaña evangelística. Era la segunda noche de la campaña y cuando salí de la iglesia, un carro me interceptó y uno de los hombres me golpeó en la cabeza con una pistola. Y lo último que recuerdo fue el impacto. Al despertar me encontraba en un lugar horrible, oscuro y fétido, un sitio que apestaba a muerte. El aire estaba lleno de llanto, quejidos y gemidos de dolor que parecían interminables. Aquel espacio era una verdadera antesala del infierno y supe que me esperaban días difíciles. Estuve 1 mes y 18 días en cautiverio, sufriendo torturas que dejaron marcas físicas y emocionales profundas. Los hombres que me habían secuestrado vestían de verde olivo y nunca supe si era de día o de noche, porque en ese lugar solo había tinieblas. Recuerdo cómo uno de los torturadores se acercó a mí un día con un taladro en la mano.
sin previo aviso, perforó mis pies, dejándome lisiado para siempre. El dolor fue insoportable y en ese momento creí que mi vida había terminado. Después de ese tiempo de tortura, me abandonaron frente a un prostíbulo llamado Popeyes, en Puerto Barrios. Fue allí donde los bomberos voluntarios me encontraron tirado en la calle, cubierto de heridas y casi sin poder moverme. Me llevaron de inmediato al hospital donde estuve por un tiempo indeterminado, luchando no solo por recuperarme físicamente, sino también por encontrar el propósito detrás de todo este sufrimiento. Salí del hospital con muletas, casi sin poder caminar, y la poca esperanza que tenía parecía desvanecerse. No comprendía por qué me estaba sucediendo todo esto, pero en medio de la confusión, Dios seguía preparando el camino, aunque yo no lo entendiera en ese momento. Tras ese secuestro, los intentos de asesinato no cesaron. Me vi obligado a dejar mi patria por un tiempo y refugiarme en Tegucigalpa, Honduras. Pero incluso allí no estaba a salvo, por lo que tuve que continuar mi huida, escondiéndome en Coatzacoalcos, Veracruz, México. Mi vida se había convertido en una constante lucha por sobrevivir. Y aunque no lo sabía en ese entonces, Jesucristo seguía guiando mis pasos. En 1993 finalmente regresé a Guatemala. Fue en ese tiempo que conocí a una persona especial. Lo que comenzó como una conversación sobre Dios, pronto se transformó en un amor que nos llevó al matrimonio. Dios me bendijo con una familia. Mi esposa y yo tuvimos 2 hijos, Berlín Azucena y Melvin René. Nos mudamos de la capital de Guatemala a un departamento más tranquilo, buscando empezar una nueva vida. Sin embargo, el peligro no se había ido. No mucho después fui secuestrado de nuevo, esta vez tras una campaña en la cumbre de los Cuchutamatanes, un lugar cubierto de nieve en esa época del año. Al llegar a casa agotado, le dije a mi esposa que necesitaba descansar y me metí en la regadera. Fue en ese momento cuando escuché los gritos que venían de la sala. Salí corriendo del baño, aún con jabón en el cuerpo, y lo que vi me rompió el corazón. Mi esposa estaba en el suelo, arrastrándose, cubierta de sangre. Había 4 hombres armados en nuestra casa, y uno de ellos me miró con desprecio antes de decirme: te vamos a matar, pero antes de que te matemos a ti, vamos a matar a tu esposa y a tu familia. Vas a sentir el dolor de perder a los que amas. Vas a saber lo que es perder a tu esposa y a tu hija. Las palabras de aquel hombre me golpearon con más fuerza que cualquier arma, y en ese momento supe que enfrentaría una de las pruebas más dolorosas de mi vida. Esas palabras me llenaron de terror. El tipo de miedo más profundo que un ser humano puede experimentar. El miedo a perder a los seres más queridos, a ver cómo sus vidas se ven amenazadas de la manera más brutal e inhumana. Mi esposa, con 4 meses de embarazo de nuestro hijo, Melvin René, se encontraba completamente indefensa. Y nuestra hija de apenas 10 meses era la joya de nuestros corazones, una niña pequeña y hermosa a quien había consagrado desde su nacimiento en las manos de Dios, entregándola para que sirviera al Señor durante toda su vida. Pero lo que sucedió a continuación fue algo que jamás podré borrar de mi mente. Uno de los hombres armados, sin mostrar un ápice de compasión, se acercó a la cuna donde mi hija dormía plácidamente. La tomó por los pies como si fuera un objeto sin valor y, sin remordimiento alguno, la estrelló violentamente contra la pared. El sonido de su pequeño cuerpo chocando con el muro resonó en la habitación, y en ese instante sentí que el mundo se rompía bajo mis pies. El dolor que me atravesó fue indescriptible. Ver a mi hija ser lanzada de esa manera tan frágil y vulnerable me hizo sentir una impotencia absoluta. Mi corazón se destrozó al ver cómo le arrebataron la vida de una manera tan cruel e injusta. Mi esposa, arrastrándose en medio de la sala, cubierta de sangre y con el rostro desfigurado por el miedo y el dolor, me miró con una desesperación profunda. Con una voz débil pero firme, me dijo algo que quedó grabado en mi alma para siempre. Alberto, no es posible que el diablo nos gane la batalla. No es posible que nos gane la batalla. Pero aunque esas palabras resonaban con esperanza, ya era demasiado tarde. Mi hija estaba sin vida. Su pequeño cuerpo yacía en el suelo. Aquel golpe brutal había terminado con sus días en la tierra, y yo, incapaz de procesar el horror que había presenciado, fui sacado de la casa de inmediato. Me llevaron tal como estaba, en ropas menores y con jabón aún en mi cuerpo, sin tiempo para reaccionar. Me llevaron a un lugar oscuro, sombrío, cerca de Coatepeque, un sitio tan aterrador como el lugar donde me habían mantenido secuestrado la primera vez. Allí, uno de los hombres, vestido con un uniforme, me ató las manos con una cuerda de pescar.
Encendió velas alrededor de mí y el calor de las llamas comenzó a quemar lentamente las cuerdas, haciendo que mis muñecas sufrieran una dolorosa tortura. Pasé 6 días en ese estado, rodeado de oscuridad, dolor y miedo. Durante ese tiempo, en mi mente repetía: esta será la última aventura. Pero no lo decía porque pensara que Dios había abandonado su poder. Sabía que Dios seguía siendo grande, misericordioso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Era mi fe la que me mantenía en pie, aunque apenas podía sostenerme físicamente. Finalmente, al término de esos 6 días de agonía, me dejaron tirado en la calle, frente a un restaurante pollo campero en Mazatenango. Recuerdo haber estado tirado en el suelo, con el rostro cubierto de sangre y cada parte de mi cuerpo llena de moretones y quemaduras. Estaba al borde del colapso físico y emocional. Fue en ese momento, mientras me encontraba en el suelo, que se acercó una persona, elegante y bien vestida. Su presencia irradiaba paz y seguridad. Con una voz firme pero llena de amabilidad me dijo: Alberto, levántate. El Dios al que tú le sirves, a Él mismo le sirvo yo. Y escucha bien, estas palabras son fieles y verdaderas. El desierto está por terminar. Dios te dará días de alegría y de paz. No temas, no mires hacia atrás, sigue caminando hacia adelante. Esas palabras, dichas en medio de mi desesperación, encendieron una chispa de esperanza en mi corazón, recordándome que, aunque el dolor y el sufrimiento fueran intensos, el Señor estaba preparando algo mucho más grande para mí. Ese hombre, con una autoridad que me dejó impresionado, me citó la palabra de Dios y me recordó una verdad que penetró profundamente en mi corazón. El que toma el arado y voltea hacia atrás no es digno de heredar el reino de los cielos. Me estaba diciendo que debía seguir adelante, que no podía rendirme, que era necesario tomar mi cruz, aceptar el sufrimiento y seguir el camino que Dios había trazado para mí. Las palabras fueron un bálsamo en medio de mi tormento. Sabía sin lugar a dudas que Dios estaba hablando a través de él. No era un encuentro casual, sino una intervención divina. A pesar de las cicatrices profundas en mi cuerpo, entendí que las promesas de Dios eran más poderosas que cualquier herida física o emocional. Ese mismo día me llevaron al hospital, donde mi esposa luchaba por su vida. Recordaba el horror de aquel ataque en nuestra casa, y aunque mis pies estaban destrozados por las torturas, caminé lo más rápido que pude hacia el hospital. El dolor físico era inmenso, pero mi preocupación por ella superaba cualquier sufrimiento. Al llegar al hospital, vi a mi esposa tendida en una cama, conectada a varios tubos y rodeada de máquinas que la mantenían con vida. El médico de turno, al verme entrar en ese estado, me detuvo y me preguntó por qué había irrumpido de esa manera. Con desesperación, le dije que la mujer en esa cama era mi esposa. El médico se quedó perplejo y con un suspiro de tristeza me dijo: ¿Es usted el pastor Cárdenas? Asentí, y entonces me lanzó una pregunta que me dejó en silencio. ¿Dónde está su Dios? ¿Quién es realmente su Dios? Mírese, usted está herido, su rostro golpeado, sus manos destrozadas. ¿Dónde está su Dios? No supe qué responder en ese momento. El médico, viendo mi angustia, me sugirió que llamara a los hermanos de la iglesia para que me ayudaran a orar, porque temía que no soportara el dolor que estaba atravesando. Luego, con tono grave, agregó: Pastor Cárdenas, su esposa se está muriendo y su hija ya ha muerto. Escuchar esas palabras fue lo más devastador que jamás había vivido. Como cristiano, me sentí enfrentado a una prueba que parecía insuperable. En ese instante me pregunté si había fallado en mi fe. Todo a mi alrededor parecía desmoronarse. Mi esposa agonizaba y mi pequeña hija ya no estaba. ¿Qué sentido tenía todo? ¿Había perdido la batalla espiritual? Me ofrecieron la oportunidad de ver a mi hija por última vez. Acepté, aunque el dolor me consumía. Su cuerpo pequeño y frágil, cubierto por una sábana blanca, estaba colocado sobre una camilla y lo llevaban hacia el anfiteatro. Con el corazón destrozado, tomé a mi hija Berlina Azucena en mis brazos y mientras sentía su ausencia, le hablé a Dios. Con lágrimas en los ojos le dije: Señor, ¿dónde estás? He predicado tus maravillas, pero en este momento no te siento aquí. ¿Por qué no veo tu mano? En medio de mi desesperación y confusión, no entendía que incluso en ese lugar de dolor extremo, Dios estaba presente, acompañándome en cada paso. Con el cuerpo de mi hija en mis brazos, con el corazón destrozado, la deposité suavemente en la camilla y caminé hacia el doctor, que estaba al final del pasillo. Mientras me acercaba, sentía el peso abrumador de la pérdida. Le pregunté cuándo vendría el forense para preparar el cuerpo de mi hija antes de entregármelo. Su respuesta fue automática, pero mi mente estaba en otro lugar, dividida entre la tragedia y una profunda desesperación. En ese momento,
Mientras todo parecía desmoronarse, le pedí al doctor que desconectara a mi esposa de los equipos médicos. Parecía que ya no había esperanza para ella. Estaba agonizando y verla sufrir me quebraba el alma. El doctor me miró con una mezcla de compasión y desconcierto. En medio de aquel momento trágico, de repente, escuché gritos en el pasillo. Había un revuelo inesperado, voces llenas de asombro y entre ellas una enfermera que gritaba: ¡No es posible! ¡La hija del pastor está viva! Las palabras no tenían sentido al principio, pero pronto el desconcierto dio paso a una pequeña chispa de esperanza que encendió mi corazón. Entre lágrimas me preguntaba: Señor, ¿es esto real? ¿De verdad existes? ¿Eres tú quien ha guardado a mi hija y a mi familia todo este tiempo? Mi hija Berlín Azucena, quien había sido declarada muerta, estaba viva. Contra toda expectativa humana, había resucitado. Aquel momento que había sido de pura desesperación se transformó en uno lleno de asombro y gratitud. Mi esposa, aunque gravemente herida y en un estado crítico, comenzó a mostrar señales de recuperación. Permaneció hospitalizada por 5 meses, luchando entre la vida y la muerte. Su cuerpo había quedado extremadamente debilitado, pasando de pesar 180 libras a apenas 44. Aún así, dentro de ella, algo asombroso seguía ocurriendo. Nuestro hijo, Melvin René, se aferraba a la vida. Contra todo pronóstico, había sobrevivido a meses de sufrimiento, protegido y alimentado por un milagro divino. Pero cuando lo vi por primera vez, me invadió el miedo. Mi hijo había nacido con un color oscuro, casi morado, con una gran joroba en la espalda, su pecho abultado y sus manos y piernas encogidas. Mi corazón estaba lleno de amor por él, pero no podía soportar ver el dolor y el sufrimiento que había soportado incluso antes de nacer. En mi desesperación clamé a Dios, pidiéndole que lo llevara, no por falta de amor, sino porque no soportaba verlo sufrir. Sin embargo, mi hijo se aferró a la vida. Su espíritu era fuerte, y mientras lo veía crecer, comprendí que Dios tenía un propósito especial para él. 3 años después, fui invitado a un congreso evangelístico en Francia, donde se reunieron algunos de los evangelistas más famosos del mundo. Allí conocí al doctor Chu. Durante el primer día del seminario, el doctor me dijo algo que me dejó profundamente desconcertado. No puedes hablar de fe en tus mensajes si tienes un hijo enfermo en Guatemala. Sus palabras me hirieron profundamente. Me sentí humillado y dolido, ya que él no conocía mi historia ni el sufrimiento por el que mi familia había pasado. Pero esa noche decidí no dejar que esas palabras destruyeran mi fe. Me aferré a las promesas de Dios, recordando las palabras del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esa declaración fue mi fortaleza en medio de las pruebas. Sabía que Dios estaba conmigo, guiándome, aunque el camino fuera difícil. Y una vez más me recordó que su poder no tiene límites y que sus planes son perfectos, incluso en medio de nuestro sufrimiento. Con esa convicción firme en mi corazón, me sometí a un ayuno de 17 días. Fueron días de completa entrega y dedicación, sin comida ni agua, en los que busqué la presencia de Dios con cada fibra de mi ser. Oraba constantemente, pidiéndole dirección y fortaleza. Sabía que estaba en el camino correcto, pero también sabía que las pruebas continuarían. Al terminar el congreso, sentí que mi espíritu había sido renovado y fortalecido. Estaba lleno de un nuevo fervor y esperanza en el Señor. Decidí regresar a Guatemala, ansioso por ver a mi familia. Contraté un taxi que me llevara desde la capital hasta mi hogar, con la sensación de que algo grande estaba por suceder, algo que solo Dios podría haber preparado. Al llegar a mi casa, lo primero que vi fue a un grupo de mariachis tocando en la puerta. Me sorprendí y pensé, mi esposa ha perdido la cabeza. Allí estaba ella, de pie junto a los músicos, y ellos tocaban una alabanza en estilo ranchero. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Mi esposa, llena de emoción y una urgencia palpable, se acercó rápidamente y me dijo, amor, corre. Extrañado, dejé mi maleta en el suelo y le pregunté con incredulidad, ¿por qué voy a correr? Pero ella insistió, con una mirada que lo decía todo, corre, ve a la cuna. Casi me arrastró hasta la cuna de nuestro hijo y en ese momento mi corazón temblaba, temeroso de lo que encontraría. Pensé para mis adentros, Señor, en mi ausencia te lo llevaste. Mi hijo ya no está. Con el alma angustiada, me acerqué a la cuna, esperando lo peor. Pero al levantar la sábana, me encontré con la escena más milagrosa que jamás había visto. Mi hijo
Me miró con una sonrisa radiante y me dijo con su dulce voz de niño: papi, papi, Dios es más lindo que tú. Me quedé sin palabras. Con lágrimas en los ojos, vi cómo él seguía diciendo: por la esquina de la casa, allá en el techo, entró Dios, papi. Mira, Dios quitó mi joroba, Dios quitó mi pecho, Dios estiró mis manos, Dios quitó el dolor de mis piernas. Papi, ahora tengo mis piernas como las tuyas. En ese momento no pude contener más el llanto. Caí de rodillas frente a la cuna de mi hijo y lloré como nunca antes lo había hecho. Mis lágrimas no eran de dolor, sino de agradecimiento y adoración. Abracé a mi esposa y juntos lloramos, pero esta vez eran lágrimas de gozo. Sentíamos en nuestro corazón el inmenso poder de Dios, quien había hecho un milagro en la vida de nuestro hijo. Le dimos la gloria a Dios y tomamos la decisión de que, pase lo que pase, seguiríamos glorificándole y proclamando su nombre. Ya no temía los intentos de asesinato ni los esfuerzos por callarme. Estaba decidido a continuar predicando acerca de Jesucristo, porque solo Él fue capaz de cambiar mi vida, de transformar mi corazón y de guiarme por sendas de justicia. Doy toda la gloria a Dios, porque hoy en día casi toda mi familia está convertida al Evangelio de Jesucristo. Mi hermana, Sor Pascualina, quien fue monja durante muchos años sirviendo a la Iglesia Católica Apostólica Romana, ahora también predica el verdadero Evangelio, al igual que yo, Alberto Cárdenas. Sin embargo, este cambio no ha sido fácil. Hemos tenido que pagar el precio del exilio, dejando nuestra patria para encontrar un lugar donde podamos servir a Dios en libertad. Alabo a Dios por haberme permitido nacer en la hermosa Guatemala, pero también le alabo por haberme traído con paz y seguridad a esta nueva tierra donde puedo seguir sirviéndole. Desde aquí les envío un caluroso saludo a todos y les digo con firmeza: solo Jesucristo puede cambiar su corazón. No es suficiente levantar una mano o hacer una oración superficial. Se trata de vivir para Jesucristo cada día, sirviéndole con todo el corazón, a pesar de las dificultades y las pobrezas. Debemos luchar por un mañana mejor, predicando a aquellos que aún no conocen a Cristo y llevándolos hacia la verdad de su palabra. Solo Él es el camino, la verdad y la vida. Recuerden que no es una imagen, no es una liturgia, ni una religión lo que nos salva, sino la sangre bendita que Jesucristo derramó en el Calvario. Esa sangre, pura y preciosa, es la que nos lleva a la vida eterna. A lo largo de los años en que serví como sacerdote, jamás comprendí plenamente este poder transformador. No había entendido que el sacrificio de Cristo lo cambia todo. Nos limpia de pecado y nos ofrece un camino nuevo. Estaba atrapado en rituales y doctrinas humanas, convencido de que el cumplimiento de la liturgia era suficiente para alcanzar la salvación. Pero hoy, como hijo de Dios, tengo la certeza de que fue su gracia la que me encontró, me transformó y me libertó. Al mirar hacia atrás me doy cuenta de que solo la misericordia de Dios pudo sacarme de la oscuridad en la que me encontraba. Hoy puedo testificar con todo mi corazón: Cristo tiene el poder para cambiar su vida como cambió la mía. Ya no soy el sacerdote católico jesuita que una vez fui. Ahora soy un verdadero siervo de Jesucristo, caminando en la verdad de su Evangelio. Mi transformación no fue instantánea, pero fue completa. Dios no solo cambió mi vida, sino que también cambió mi corazón, mostrándome que la verdadera libertad no viene de los hombres, sino de la obra redentora de su Hijo. A todos los que me escuchan les digo con absoluta convicción: abran su corazón a Cristo. Su sangre fue derramada para su salvación y solo a través de Él podemos encontrar la vida eterna. No importa cuán lejos sientan que están, Él siempre está dispuesto a recibirlos, a transformar su vida y a guiarlos por el camino correcto. No es suficiente seguir una religión o cumplir con ciertos rituales. Es necesario tener una relación viva y real con Jesucristo, conocerlo y servirlo con sinceridad. Dios les bendiga, Dios les guarde y que la paz y el amor de Jesucristo reinen en sus corazones. Hoy les invito a que no dejen pasar esta oportunidad. Al escuchar este testimonio, permitan que el Espíritu Santo toque sus corazones. Abran la puerta a Jesucristo, acéptenlo como su Salvador personal y experimenten el cambio que solo Él puede hacer en sus vidas. Ustedes, hermanos y hermanas, afírmense en el verdadero Evangelio, luchen cada día por vivir conforme a su palabra y permitan que Dios los guíe en cada paso de su vida. Que Dios los bendiga y los guarde, y que el amor de Cristo esté siempre presente en sus corazones, llenando sus vidas con paz, esperanza y salvación eterna. Amén. Queridos hermanos y hermanas, si este testimonio ha fortalecido su fe y tocado sus corazones, los animo a dar me gusta y compartir estas palabras con familiares, amigos y en sus redes sociales. Difundan este mensaje tanto entre creyentes como aquellos que aún no han encontrado a Cristo, para que puedan ser transformados por estas revelaciones y Dios pueda abrir sus ojos espirituales, llevándolos al arrepentimiento y la salvación en Jesús.
Si este mensaje resonó con ustedes y alimentó su espíritu, por favor, compártanlo y dejen sus comentarios. Cuéntenme cómo este testimonio ha impactado en sus vidas. Soy el hermano Daniel y conmigo será hasta nuestro próximo testimonio. Que Dios los bendiga.